Good morning, teacher. Good morning, Luisa. How are you? I fine, thank you. I'm How are glad. you? Me alegra. I'm fine, thank you. Ok, muchachos, ya van siendo casi las 10:10. Entonces, empezamos. Quisiera pues recordarles en esta guía, esta frase pues, que les regalé ahí en la guía. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos. Llegar a ese éxito o lograr lo que tú desees en la vida, cualquier meta que tú te propongas es la suma de esos pequeños esfuerzos cada día, ¿verdad? Llegar a la cima, así como lo ven ahí en la imagen, llegar a la cima de una montaña, pues no sucede de la noche a la mañana. Eso hay que ir, digamos, escalando paso a paso. Durante el camino hacia esa meta, cualquiera que sea, te vas a equivocar, que las equivocaciones, somos humanos y en la vida no nos escapamos de las equivocaciones, de los errores, pero son oportunidades para evaluar, ¿verdad?, la situación, analizarnos o evaluarnos a nosotros mismos, redireccionar, retomar o, digamos, tomar decisiones diferentes que nos ayuden a seguir avanzando. Y todo ese proceso de equivocarse, eh, analizar, evaluar diferentes ideas o estrategias para llegar a esa meta, todo ese conjunto de cosas es el proceso de aprendizaje. Allí en ese error, en esa caída y de volvernos a levantar o equivocarnos y volvernos a levantar, allí aprendemos. ¿Cierto? Eso aplica para todo, para absolutamente todo en la vida, para nuestros estudios, para nuestro trabajo, para las relaciones de amigos, relaciones de pareja, relaciones de padres con hijos, etcétera. Eso funciona para todo en la vida. ¿Sí? Entonces, sigan esforzándose, aunque de pronto no vean la meta, no la vean ahí cerquita, ya es un paso más, ¿sí? Todos esos esfuerzos, los esfuerzos que están haciendo hoy es un paso más hacia la meta. Entonces, a veces nos enfocamos mucho en lo que nos falta, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos que voy a hacerlo aquí gráfico. Supongamos que tú quieres llegar, empezaste aquí, ¿verdad? En este puntico. Y quieres llegar acá. Quieres llegar a este otro punto. Y de pronto tú apenas has avanzado esto y tú dices, ay, todavía me falta todo esto que está acá. Todavía me falta todo esto para llegar allá al otro punto, a mi meta, ¿verdad? Y a veces nos enfocamos en todo esto que nos falta. Y nos preocupamos, ay, ¿qué será de mi futuro? ¿Qué hago ahora? Siento que estoy perdiendo el tiempo. Todas esas cosas eso que les estoy diciendo, pues pienso que todos los seres humanos pasamos por eso. Entonces, a veces nos enfocamos mucho en todo esto que nos falta y se nos olvida todo esto que hemos avanzado. Es decir, o sea, pensemos, estábamos aquí, digámoslo así, en cero, pero ya llevamos todo esto, ¿cierto? Entonces, los animo a que en su vida, pues siempre eh, posen su mirada o su atención en todo lo que han avanzado, todo lo que han avanzado, no tanto en lo que nos falta para llegar a una meta, sino todo lo que hemos o todo lo que han avanzado de todo ese camino, todo lo que han aprendido. Eso es lo más valioso. Bien, eh, vamos a ver aquí. Ya en encuentros pasados hemos practicado el tiempo presente,
con otros verbos. Recuerden que ya nosotros tenemos ya masticadito, aprendido el tiempo presente y pasado, con el verbo to be, ¿cierto? Recuerden que decíamos que el verbo to be ese verbo to be, cero estar, merece un capítulo aparte de estudio porque tiene varias formas, tanto en presente como en pasado. Y ahora estamos viendo el presente con otros verbos diferentes al verbo to be. ¿Cuáles son? Se los voy a volver a repetir. ¿Cuáles son esos otros verbos? Comer, bailar, jugar, etcétera. Todas las acciones posibles que existen en este mundo. Bien, entonces, decíamos que, vamos a verlo aquí, ya vimos las oraciones afirmativas y decíamos que en esas oraciones afirmativas debemos analizar de qué persona nos están hablando, sea él, ella, vamos a verlo aquí, él, ella, voy a colocar esto en rojo, él, ella, un animal o una cosa, para poder agregar a los verbos o a las acciones estas terminaciones, agregar s, es, o y es. Veíamos unos ejemplos, aquí los pueden ver, vamos a aumentar esto, ¿sí? Que decíamos que dependiendo de cómo termine el verbo o la acción, así vamos a agregar es, o es. Sí, ya eso depende de cómo termina el verbo. Ahí lo podemos ver. Eso no lo vamos a repasar ahora porque eso se aprende con la práctica. ¿Sí? Decíamos que para las oraciones negativas hay que utilizar un auxiliar. Los auxiliares del presente son do y das. Das los vamos a utilizar con estas personas, él, ella, un animal, una cosa, y con todo lo demás, con todas las demás personas utilizamos tú. ¿Sí? Obviamente acompañado del not, vamos a verlo de este lado, ¿sí? Acompañado del not, para que pueda quedar en negativo. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a ver, ya hicimos un pequeño repasito de las preguntas, pero no lo vimos todo completo. Vamos a utilizar las mismas oraciones, ¿verdad? Miren que lo que hice fue, vamos a verlo aquí, lo que hice fue copiar y pegar, ¿sí vieron? Es la misma diapositiva, solo que vamos a utilizar esos mismos ejercicios para hacer preguntas. Fácil, ¿cómo hacemos preguntas? El auxiliar pasa al principio de la pregunta. ¿Sí? Voy a copiar y pegar esto. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo con la primera. Vamos a colocarlo aquí. De este lado, vamos a recordar en el cuadrito este. Para hacer las preguntas vamos a utilizar los auxiliares, solamente que sin el not, ¿cierto? Entonces, el auxiliar aquí en las preguntas, vamos a colocarlo, pasa al principio, ahí está. Esto vamos a quitarlo, ahí está, listo. Lo mismo, no ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado es que el auxiliar lo vamos a colocar al principio de la pregunta. Vamos a ver. ¿Cómo quedaría esta? ¿Cómo quedaría esta oración? ¿O cómo la convertimos a una pregunta? El auxiliar lo vamos a pasar al principio. Mayúscula inicial. Colocarle mayúscula inicial. Aquí para que la pregunta, este no te lo voy a quitar.
¿sí? Para que la pregunta tenga un poco más de sentido, en vez de decir yo, dice, yo trabajo 8 horas al día, signo de interrogación. Yo trabajo 8 horas al día. mm, Normalmente nosotros no preguntaríamos eso. Preguntaríamos más bien a otra persona. Tú trabajas, vamos a colocar aquí tú trabajas 8 horas al día. Do you work 8 hours a day? Observen, el verbo queda igual. Igual. Lo mismo que en las oraciones negativas. Observen, el verbo queda igual. Entonces, oraciones negativas y preguntas, el verbo queda igual. Oraciones negativas y preguntas, el verbo queda igual. ¿Cuándo cambia el verbo? Cuando es una oración, estamos hablando en presente, ¿verdad? Tiempo presente. Es una oración afirmativa y estamos hablando de él, ella, un animal o una cosa. Como por ejemplo aquí. ¿Lo ven? Aquí está, esta. Vamos a ver si puedo colocar esto como en un amarillito. A ver si se... Sí. Como por ejemplo aquí estamos hablando de ella, el verbo cambia. Le colocamos la S al final. Aquí estamos hablando de Nicolás. Estamos hablando de él. El verbo cambia. Le agregamos la E y la S al final. Entonces, repito, este cambio del verbo solamente es en oraciones afirmativas. Oraciones negativas, el verbo queda igual. Siempre, mírenlo aquí, siempre queda igual el verbo. El verbo no se le agrega ni se le quita nada. El verbo queda igualito. Lo mismo acá en las preguntas. El verbo queda igual. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta podríamos hacer con esta primera oración? Ya dijimos, la información que teníamos era yo trabajo 8 horas al día. Y con esa pregunta, con esa información, perdón, construimos esta pregunta. ¿Tú trabajas 8 horas al día? Bueno, aquí las posibles respuestas son yes, I do. O no, I don't. Ahí está. ¿Qué otra posible pregunta podríamos construir con esa información? Pueden decírmela en español si desean. Si de pronto no tienen seguridad de cómo se haría en inglés. Traten de verlo de esta forma. Aquí están hablando de un número, horas, ¿verdad? 8 horas. Entonces están hablando de cantidad. Cantidad. Entonces podemos decir cuántas. Es la pregunta que podemos hacer. ¿Cuántas horas al día trabajas? ¿Sí? En ese caso, ese cuántas iría al principio, que sería ¿cuántas horas? How many hours? How many hours? ¿Cuántas horas al día? ¿Sí? Vamos a colocar esto. A ver si puedo cambiar esto. Negro. ¿Listo? Miren que la estructura, o sea, lo único que hicimos fue agregar el cuántas, ¿verdad? ¿Cuántas horas al día? Lo demás ha quedado totalmente igual. ¿Sí lo ven? El do, ahí después de esta expresión, cuántas, o lo que yo comúnmente les digo, normalmente les digo a ustedes una WH question, que en español son cuánto, cómo, dónde, quién,
Sí, todas esas preguntas. ¿Sí? Pero miren que la estructura, todo esto que está aquí es igual. Igual. Lo único que hicimos fue agregar la WH question, que en este caso es toda esta expresión, ¿cuántas horas al día trabajas? ¿Sí? Ahí la respuesta sería yo trabajo. Voy a copiarla y pegarla de acá. Vamos a ver si la tengo por aquí. Voy a copiarla y pegarla de aquí. Yo trabajo 8 horas al día. Esa sería la respuesta. Voy a colocarle esto aquí así, pero quiero que así. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí entendieron cómo es la dinámica? ¿Cómo es la estructura? ¿Se entendió? Sí. Ok, entonces vamos a hacer el ejercicio con la que sigue, que es esta. Estos ejercicios que están aquí son los mismos que están en la guía, ¿oyeron? Así que si ustedes tienen su guía ahí a la mano, ojalá que sí. Si ven que tienen algo que corregir, lo pueden corregir. Entonces, en la guía ustedes pueden hacer esta pregunta o esta pregunta. ¿Listo? Pueden hacerla así con esta estructura o con una WH question. Vamos a hacerla con el siguiente ejercicio. Listo. Dice, la información que nos dan es Michael, aquí lo estoy tomando de las oraciones negativas. Michael y yo, voy a borrar esto, estudiamos en las tardes. Michael y yo estudiamos en las tardes. ¿Cuál sería o cómo colocaríamos la pregunta? Déjenme, ajá, ahí está. La pregunta, ¿cómo quedaría? Recuerden que aquí está la explicación. El auxiliar, do o das, pasa al principio de la pregunta. ¿Cómo quedaría? Exacto, muy bien, Joan. Do Michael and I. Esto lo pasamos, el auxiliar, al principio, mayúscula inicial. Este not, vamos a quitarlo. Do Michael and I study in the afternoons? Signo de interrogación. Bien. Do Michael and I study in the afternoons? Michael y yo estudiamos en las tardes. Recuerden, como aquí, esto es por cuestiones pues, del ejercicio. Sí, lo estamos haciendo exactamente con las mismas palabras de la información que nos dieron al principio. Pero nosotros en el mundo real, en una situación real, no preguntaríamos, Michael y yo estudiamos en las tardes. Preguntaríamos más bien, Michael y tú. Pues aquí, yo, vamos a cambiarlo por tú. Michael and you study in the afternoons. Michael y tú estudian en las tardes. Posibles respuestas. ¿Cómo serían las posibles respuestas? Yes. Michael y tú. O sea, si yo respondo a eso, sería nosotros. Michael y tú estudian en las tardes. Sí, nosotros estudiamos en las tardes. Nosotros. Yes, we do. Punto. Otra opción es pues, decir que no. No, we don't. No, we don't. Ahora, ustedes van a hacer la otra. Vamos a copiarla y pegarla. Así como está aquí. ¿Verdad? Analicemos. Michael y tú estudian en las tardes. ¿Qué otra pregunta podríamos hacer con esa información? Así como la hicimos acá con esta. Sí, con una WH question. Aquí nos estaban preguntando por cantidad, por horas.
Por eso preguntamos cuántas horas al día. Acá nos están preguntando por un momento del día, en las tardes. ¿Cuándo? ¿Cómo sería la pregunta? La otra posible pregunta. Pueden decirla en español o en inglés. Okay. How many? How many? Esa es una opción. How many? Vamos a colocar aquí hours. Esto vamos a colocarlo en negro. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? Aquí vamos a quitar esta mayúscula. Y miren que aquí no ha cambiado esta estructura de acá. Si observan en lo que nos escribió Joan, él reemplazó estos nombres, los reemplazó por they. Eso está muy bien, se puede hacer, ¿sí? En vez de dejar los nombres, podemos reemplazarlo por un pronombre para no tener que escribir todo esto. Sí, pero como ya yo lo tengo ahí copiado, lo voy a dejar así. How many hours do Michael and you study in the afternoons? ¿Cuántas horas Michael y tú estudian en la tarde? ¿Sí? No sé, ahí pueden ser, no sé, nosotros estudiamos, yo qué sé, 3 horas o 2 horas en las tardes. ¿Sí? Nosotros estudiamos 2 horas en las tardes. También podríamos preguntar, a ver, vamos a hacerlo aquí. Podríamos preguntar, por ejemplo, ¿cuándo? ¿Cuándo? Aquí vamos a dejar esto mismo, en vez de decir how many, sino cuándo. When do, ¿sí? Miren que es lo mismo. When do Michael and you study? Lo dejamos hasta ahí. ¿Cuándo estudian? ¿Cuándo Michael y tú estudian? ¿Cuándo estudian? En las tardes, ¿verdad? Entonces nosotros estudiamos en las tardes. Ahí está. ¿Sí? Pero lo que yo quiero que ustedes observen es que esto que está aquí no ha cambiado en absoluto. El do antes de las personas, ¿verdad? O el auxiliar. Auxiliar, las personas de las que están preguntando, el verbo, ¿sí? Lo mismo acá. ¿Sí? Solo que yo le quité la última parte, pues para hacer el otro ejemplo. ¿Cuándo estudian Michael y tú? Nosotros estudiamos en las tardes. La estructura en inglés, como les decía en ocasiones anteriores, y se lo recuerdo ahora, la estructura de las oraciones es muy fija, es fija. Nosotros en español podemos jugar con las palabras y pasarlas de un lado al otro. Pero en inglés, las estructuras, o ¿cómo les digo? A ver, las palabras ocupan un lugar allí fijo. Es muy difícil, es muy raro que una palabra en inglés, así como por ejemplo aquí en el auxiliar que estamos pasando al principio, en la pregunta. Pero por lo general, la estructura se mantiene siempre fija. Vamos a hacer el otro ejercicio, una otra oración. Vamos a ver aquí, ¿dónde está? Con esta. Dice Nati no hornea buenos pasteles o buenas tortas. Recuerden, en las preguntas, el auxiliar
pasa al principio. ¿Cómo quedaría esta oración? ¿Cómo la convertimos en una pregunta? Bake. Bake significa hornear. Hornear. ¿Sí? Ahí dice Nati no hornea. Nati no hornea buenas tortas. Exactamente, muy bien, Joa. Entonces, el auxiliar, pasa al principio. Vamos a colocarlo con mayúscula inicial. Vamos a separar estas líneas de aquí. Ahí está. Este not, vamos a quitarlo. Does Natty bake really good cakes? Signo de interrogación. Question mark. Does Natty bake really good cakes? Natty hornea buenos pasteles o buenas tortas. Posibles respuestas. Yes. She, porque estamos hablando de ella. Obviamente, como es con ella, utilizamos does, el auxiliar does. Sí, ella lo hace. Literalmente eso significa sí, ella lo hace. Nosotros en español simplemente decimos sí y ya, punto final. Pero en inglés, estas son las respuestas cortas. ¿Sí? Y si decimos que no, she doesn't. Punto. Ahora, si queremos hacer el otro estilo de pregunta, podríamos preguntar, ¿qué hornea Nati? ¿Qué hornea Nati? ¿Cómo quedaría? Si yo quiero decir, ¿qué hornea Nati? ¿Cómo empiezo? Esa es la pregunta que vamos a hacer. ¿Qué hornea Nati? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo se dice qué en inglés? Esa sería la respuesta, Joan. Nati hornea tortas. Pero la pregunta, ¿cómo quedaría? ¿Qué hornea Nati? ¿Cómo quedaría? Aquí nos falta. Porque miren que esto que está aquí, que yo coloqué aquí, es la misma que está acá. Solo que aquí nos falta un pedacito para que la pregunta quede así. ¿Qué hornea Nati? Nos falta una WH question. WH. WH question. Por eso les preguntaba qué significa, cómo decimos en inglés qué. La pregunta, eso, what. Entonces aquí lo vamos a agregar al principio. Recuerden que, ¿por qué les estoy mostrando de esta forma? Porque hay dos formas de hacer preguntas, ¿cierto? Empezando con el auxiliar o empezando con una WH question, como en este caso, what. ¿Sí? Aquí vamos a colocar esto sin... así. What does Natty bake? Esto lo podemos quitar, ya no es necesario. ¿Qué hornea Natty? ¿Qué hornea Natty? Entonces, si ven, voy a pasarlo al anterior, a como estaba antes. Ahí está. Sí, así estaba la pregunta al principio, ¿cierto? Si queremos hacer el otro estilo de pregunta, simplemente agregamos una WH question al principio, que en este caso utilizamos what. ¿Qué hornea Nati? Esto no es necesario, pero observen que es la misma estructura, ¿cierto? Mírenlo aquí, does Nati bake? ¿Sí lo ven? La estructura se va manteniendo.
La estructura se va manteniendo. ¿Sí la ven que es la misma? Does Nati bake? ¿Sí? Bueno, en este caso sería, ¿qué hornea Nati? Ya Joan nos dio la respuesta. Nati hornea. Miren que aquí le agregamos la S, perdón, la S. Le agregamos la S al verbo porque es una oración afirmativa y estamos hablando de ella. ¿Sí? Nati hornea tortas o pasteles. Tortas. Nati, ¿qué hornea Nati? Nati hornea tortas. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Vamos a ver dónde las tengo. Aquí. Matthew. Dice Matthew no lava su carro cada 15 días. ¿Cómo haríamos la pregunta? ¿Cómo quedaría la pregunta? Entonces, el auxiliar, muy bien, Joan. El auxiliar, das. Pasamos al principio, mayúscula inicial. Este not ya no es necesario. Does Matthew wash his car? Aquí podemos dejarlo every 15 days o así como tú lo colocaste, every day. ¿Sí? Does Matthew wash his car every 15 days? Posibles respuestas. Yes. He, porque estamos hablando de él. Yes, he. Y su auxiliar correspondiente que es does. Yes, he does. Y si es que no, no, he doesn't. No, he doesn't. ¿Listo? ¿Cómo quedaría el otro estilo de pregunta? Dice que él lava su carro, si lava su carro cada 15 días o todos los días. ¿Qué podríamos preguntar? Para hacer el otro estilo de pregunta. Bien, muchachos, aquí podríamos, dice cada 15 días. Ok, where? Ok, ese sería dónde. ¿Dónde lava él su carro? Podría ser. Aquí colocaríamos la WH question, que sería where. Recuerda, Joan, y todos los demás, que en las preguntas siempre debe estar el auxiliar. Eso fue lo único que te faltó ahí. ¿Oíste? Does. Where does Matthew wash his car? Dice, ¿dónde? ¿Dónde lava Matthew su carro? No sé, lo lava. Él lava. ¿Sí? Aquí ya vamos a hacer una oración afirmativa para responder. Entonces debemos agregar esta regla aquí al final. He washes his car, no sé, en su casa. Él lava su carro en casa. Ok. Con la información que nos dan, podríamos preguntar, dice que él lava su carro cada 15 días. O como dijo Joan, todos los días. Entonces, podríamos preguntar cuándo. En vez de decir dónde, podemos decir cuándo. When. ¿Cuándo lava Matthew su carro? O cuando Matthew lava su carro, también. ¿Sí? Él lo lava. He washes his car. Él lava su carro cada 15 días. ¿Sí? Miren aquí otra vez. La estructura se mantiene. ¿Y lo ven aquí? Aquí está.
La estructura en inglés se mantiene. ¿Ven? Does Matthew wash? Does Matthew wash? Does Matthew wash? Lo único que estamos haciendo es agregar pequeñas palabras a esa estructura, pues para hacer una pregunta diferente. ¿Ok? Y nos falta una. Esta. Mi perro no juega mucho. Vamos a ver. Aquí a lo último. ¿Cómo quedaría esa? En vez de decir, podríamos preguntar, ¿tu perro, en español sería, tu perro juega, o sea, mi perro juega mucho si lo mantenemos así como está aquí con mí. Pero en la vida real preguntaríamos algo así como, ¿tu perro juega mucho? Aquí podríamos decir, tu perro. Pero pues obviamente nos falta colocar el auxiliar, pasa al principio, mayúscula inicial, el not ya no es necesario, signo de interrogación. Does your dog play a lot? ¿Tu perro juega mucho? Posibles respuestas. Yes, it. Y como estamos hablando de un animal, utilizamos it. Yes, it does. O no, it doesn't. Doesn't. ¿Listo? Ahí está. ¿Sí se ha ido entendiendo? ¿Hay dudas? Presente. Ok, muy bien, me alegro. Bueno, entonces vamos a ver si puedo hacer aquí un resumen. Vamos a ver cómo lo hago. A ver, aquí. Bien. Decíamos que en las oraciones, estamos en el presente, ¿verdad? Presente con otros verbos. Vamos a borrar esto. ¿Sí? Entonces, decíamos que en las oraciones, en el presente, positivas, ¿verdad? Las oraciones positivas. Voy a aumentar un poquito. Ah, bueno, igual esto aquí. Ahí está. Se ve más rápido. Oraciones positivas. Si están hablando de él, ella, un animal o una cosa, debo agregar a los verbos la regla de la S, ES o IES al final del verbo. Si, vamos a ver. Ahora sí. Listo, ahora sí. Si son oraciones negativas, debemos utilizar los auxiliares do not, con la negación, o does not. Y decíamos que ese does not se utiliza con, colocarlo aquí, con él, ella, un animal o una cosa. Voy a colocar esto en rojo.
Rojo. Do not. Does not. Do not, does not. Las reglas. Ahí está. Y en las preguntas. También utilizamos los auxiliares do y does. Lo mismo, recordemos que el does se utiliza con estas personas. Él, ella, un animal, una cosa. Entonces repasemos. Oraciones en el presente. Oraciones positivas. Debemos recordar que si estamos hablando de él, ella, un animal, una cosa, debemos agregar estas reglas a los verbos. Si es una oración negativa, debemos utilizar los auxiliares do not o does not. Decíamos que does not, el does, se utiliza con él, ella, un animal, una cosa. Y aquí es importante recordar en las oraciones negativas que el do not, o más bien así, la negación va después del sujeto o de la persona. Persona, animal o cosa de la que estén hablando en la oración. ¿Sí? Ahí. Y en las preguntas debemos recordar, bueno, en las preguntas decíamos también que utilizamos los auxiliares do o das. Recordar nuevamente que el das se utiliza con él, ella, un animal o una cosa. Y recordar que ese do o das va al principio. Auxiliar, que son do o das, va al principio de la pregunta. ¿Listo? Es como un resumen de las estructuras. ¿Sí? Ya en el próximo encuentro, el lunes, vamos a practicar nuevamente, pero que ustedes mismos hagan las oraciones. O sea, yo no les voy a dar a ustedes, así como aquí, que les colocaba espacios en blanco, espacios vacíos. ¿Sí? Ustedes mismos las van a construir en positivas, negativas e interrogativas. ¿Listo? Ya tienen bastante idea de cómo es la estructura y de las reglas. Pero ahora las van a practicar, sí, que ustedes mismos las creen, que ustedes mismos creen las oraciones. Y luego, más adelante, entonces, hacemos la comparación con el pasado. ¿Sí? Con el pasado. Pero vamos a ir poco a poco. Yo sé que este tema ya pues lo terminamos, o sea, en la guía, en el desarrollo de la guía, se terminó el 10 de septiembre. ¿Sí? Pero tenemos hasta el 19 de octubre, no hay apuro, tenemos todavía un mes más, tenemos que 4 o 5 clases más, o más, tenemos que 5, como 9, 10 encuentros más, ¿sí? Para ir, digamos, masticando estos temas. Y para que nos quede así de claro como nos quedó con el verbo to be. ¿Listo? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay ninguna duda, entonces nos vemos. Ok, ¿sí? ¿Todo claro? Ah, ok, todo claro. Sí, ok. Vale, entonces nos vemos la próxima, el lunes, para seguir practicando. Ok? Take care.
Bye bye. Sayonara. Sayonara.